Hola, ¿cómo están? Caro, Rafa, ¿cómo están? Caro, ¿cómo estás, Caro? Bueno, podemos comenzar, ¿qué te parece? Mientras esperamos que Matías Moscardi se conecte. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, Luqui, Diego. Y te, Mati. Hola, Nati, genia vos. A ver, hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Romy? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y vos? A ver, ahí. Bien. Ahí se me ve, sí, ¿no? Te ves perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, perfecto. Genial. Hola Juli, bueno, saludando amigos y amigas. Iba a hacer una presentación antes de que aparezcas, tipo, para que vos aparezcas tipo mago, pero bueno, lo cambiamos. Eh, bueno, tampoco iba a ser una presentación formal porque quería respetar y atender a tu propuesta de presentación en la solapa de tu libro visitado, El Gran Deleuze para pequeñas niñas infantes. Y en tu solapa, que aparece la foto, Matías niño, infante, vamos a hablar si qué relación hay entre niñez e infancia. Y me gustaría presentarte según lo que dice acá, que está buenísimo, ¿te parece? Dale. Matías Moscardi nació hace unos 30 y pico de años en la ciudad de Mar del Plata. Vive a una cuadra de la playa, qué privilegiado. Trabaja en un lugar llamado CONICET, donde científicos de todo el país investigan con microscopios sin número de temas. Publicó 8 libros de poesías, 3 novelas, un estudio que le otorgó el título de doctor en letras y hasta un tratado amoroso contemporáneo que escribió con su amigo Andrés Gallina. Le gusta surfear, tocar la batería, caminar por el bosque y por la costa, mirar dibujitos y películas repetidas, cocinar, comer, leer, escribir. Con apenas 1 año de edad, ya tiene más, ¿no, Mati? Su hijito Sí, Fermín, ya tiene un año y medio. 1 año y medio, ya es todo un experto en la magia filosófica de Grandelé. Bueno, ahora deberías hacer tu aparición tipo mago, esa era la idea, pero Instagram, bueno, tiene sus limitaciones. Eh, bueno, mostrar el libro, Mati, porque me parece, te voy a mostrar de nuevo, no solamente Ujú. porque impacta la sensibilidad, con la tapa naranja bellísima, estrellada, la contratapa estrellada, la tipografía, los dibujos de Haruki, la bella edición de Viterbo. Además, el texto mismo que no se ve, pero bueno, tiene mayúsculas, minúsculas, signos de exclamación, de pregunta, lugares en blanco para el lector, diagramas, dibujos, muchas cosas. Como vos decís, en el apartado de multiplicidades, usás el ejemplo del libro para explicar el concepto de multiplicidad en Deleuze y Ajá. decís que un libro es muchas cosas, eh, no solamente algo cerrado, sino que es eh, quienes lo cosen, lo escriben, lo leen, lo imprimen, lo editan, lo diseñan, los libreros, Tal las cual. librerías, lectores. Eh, o sea que es como que lo que me parece al mostrarlo
es que no lo muestro porque sí, sino porque creo que hay una relación entre la materialidad del libro, cómo pensás el libro, toda una cuestión lúdica alrededor del libro que tiene que ver con cómo vos pensás o experimentás lo conceptual, que es algo que me encantó, Ajá. porque Deleuze, y es la última imagen que muestro, en la lección primera, justamente, ¿qué es la filosofía? Deleuze responde que filosofía es crear conceptos. Y Matías propone pescar pesideas. Ahí están todas las pesideas, que yo como, bueno, no se ve, pero tengo dos pesideas acá para intensificar y para celebrar ese concepto que creaste. Decía que creo que la materialidad y toda esta cuestión lúdica tiene que ver con una visión que vos tenés del concepto, como que se puede hacer con el concepto, eh, pensar con el concepto y hacerlo. Es decir, leemos y podemos rizomatizar, devenir, jugar al descaro, agenciar, y que todo eso es como que es un entretejido de cosas que entre la materialidad del libro, la actitud lúdica y el concepto hay como una comunión. Creo que el concepto ya no es como una idea platónica, sino que lo pensás en ese entramado, ¿puede ser? Claro, sí, estaba pensando justamente eso, como que la palabra idea remite un poco al universo platónico, digamos, y la dejé un poco a propósito, porque es una palabra bastante extraña a la filosofía de Deleuze. Justamente ante la idea se elige el concepto. Pero la palabra concepto me parecía como muy extraña al mundo infantil, ¿no? Entonces me pareció mejor transformar la idea en pesidea, que tenía como toda la cuestión de el trabajo físico, pensamiento, ¿no? Como la cosa del cuerpo, la captura, la extracción, la relación entre la superprofundidad. Me parecía que la pesidea, a pesar de traicionar el vocabulario deleuziano, eh, ponía a funcionar una serie de otras cosas que me parecían interesantes. Y después que, por otro lado, también el libro es un libro eminentemente colectivo, o sea, esa descripción que hacías vos tenía que ver justamente con la dimensión colectiva del libro. Fue un libro que en principio, bueno, tiene mucha conversación detrás, con mi amigo Andrés Gallina, con Larisa Cumín, que es mi pareja. Bueno, David también lo leyó, David Wabner, me hizo unas devoluciones. Con mi hermano, con Aruki, ¿no? O sea, siempre fue un libro como que se fue haciendo a partir de reuniones, de charlas, sobre todo, bueno, toda la parte gráfica. Yo recuerdo que, bueno, yo tenía en claro algunas ideas asociadas a la estética del libro, con Aruki y con Santi, que es mi hermano, y bueno, y ahí empezamos a mirar como archivos visuales de, no sé, de ilusionistas, del circo, de la literatura decimonónica, de los grabados del siglo XIX, de Dickens, de Lewis Carroll, etcétera. Y a partir de todo eso empezamos a pensar la cuestión visual y gráfica y de ilustración que iba a funcionar ahí. Y de hecho, bueno, por ejemplo, con Haruki muchas veces él me mandaba bocetos y no, a veces no me convencía algo, o sea, en términos conceptuales, Ujú. y, y bueno, entonces yo replicaba y él me volvía a mandar, es decir, fue un trabajo bastante arduo y de mucha, mucha conversación. Incluso recuerdo que, por ejemplo, vos empezaste leyendo la bio mía y esa Sí. bio la escribí como 50.000 veces porque, digamos, es como que si ningún elemento del libro está por fuera del libro, ¿no? O Claro. sea, en la contratapa el lenguaje es el del libro, en las solapas el lenguaje es el del libro, la gráfica cohesiona todo lo que funciona en el libro. Entonces, me parece que es como un libro muy orgánico en ese sentido, muy colectivo y muy reflexionado en cuanto a todas.
sus dimensiones, sus estratos, digamos, ¿no? Claro. Y Por eso bueno, yo eh, quería, perdón, sí. no, no, eso. Sí, por eso quería como resaltar la contratapa, porque creo como que mostraba eso, que nada en el libro no Ujú, es escritura, nada en el libro no es no concepto. Y me quedé pensando en eso que decías que traicionabas la idea de Deleuze, eh, ajá, que no sé si es traición crear no, de, claro, a partir de él, que creo que, no sé, le gustaría. Bueno, claro, más allá de eso, eh, que la idea de crear conceptos, aunque uses la palabra idea, pez idea, no es lo mismo, creo que es como que ujú, es muy delesiano eso también sí, de ser irónico con respecto a algunas cosas. Y por otra parte, lo sí, que sí, decías de que todo en el libro es conceptual, lúdico, la imagen, la composición y todo eso, ujú, por eso me quería tener en la contratapa, porque yo me preguntaba, ¿y por qué? Porque en una parte decís, la parte de la rostridad, ¿por qué tiene que estar mi foto, mi cara en la bio y claro, no mis dedos? Y mis dedos escribieron este libro. Yo decía, claro, estará, claro, la foto de los dedos de Mati. En ese sentido quería claro. respetar la solapa porque era la idea de lo que estás diciendo ahora. Claro, en un momento pensé en poner la foto de las manos, pero tampoco me convencía tanto porque era como muy pegarme a lo que había dicho en el libro y me pareció que esa foto de cuando era chiquito, que es una foto que a mí me encanta, de hecho creo que no la tengo en papel, la tengo solo en la computadora, ¿no? La perdí, me parece que era como bastante representativa del conjunto y por otro lado también encontrar la foto de Deleuze que Claro, la voy a por ejemplo, mostrar. Aruki estaba sorprendido, pensaba que no era Deleuze, y es Deleuze Él de niño disfrazado medio de mago. mago, Es tal una cual. foto que está, es una foto que está tomada de la biografía cruzada, con Deleuze Guattari, de François, se me fue el nombre, bueno, del biógrafo de ellos dos, que es un Sí. historiador de las ideas francés. Me sale François Docé, pero François Docé es una psicoanalista, nada que ver, pero se me cruzaron ahí. Bueno, lo tomé de ese archivo. Así Buenísima esa foto. que Sí. sí. No, y pensaba también cómo te llevó, o sea, qué fue lo que te convocó de la infancia, porque, o sea, el Gran Deleuze tiene un subtítulo O sea, que, ahí está. que dice para pequeñas máquinas infantes. O sea, hay, gracias Juli, ahí dice, nos dice sí, es 12, el Ah, test. estaba bien, me acordaba bien. Desconfío de Gracias mi Juli. memoria, que tengo tan buena memoria y yo me desconfío. Bueno, volviendo al tema del subtítulo, que está como Ajá. direccionado o dedicado, digamos, Mm. a la lectura de máquinas infantes. Hay como Claro. Entonces me preguntaba qué fue lo que te convocó de la infancia. ¿Fue Deleuze mismo, la lectura de Deleuze, un recuerdo infantil, una experiencia, lecturas de Ajá. infancia, de literatura No, mirá, infantil? no sabría decirlo exactamente. Yo creo que todo eso junto. Porque lo primero que escribí del libro fue el capítulo de Rizoma. Y lo primero que escribí fue como esa escena donde con hilos de lana enriedan todas las cosas de la casa. Lo escribí como algo que se me ocurrió, pero después recordé que era algo que nosotros hacíamos con un amigo que yo tenía cuando era chico, a los 5 años, que se llamaba Juan Fernando, me acuerdo hasta de su nombre, después no lo volví a ver nunca más, pero con él, la abuela se ve que tenía hilos de lana en la casa y nosotros agarrábamos y llenábamos el living, pero lo volvíamos impenetrable, y me acordé de eso. Y después también revisando eh, Deleuze y Guattari, Deleuze, releyendo, me di cuenta que el camino que se me había hecho en la mente en realidad era algo que estaba ahí y que quizás yo lo había captado, pero no lo había hecho consciente, digamos, ¿no? Pero cuando desandé el camino que hice, apareció que la mayor parte de la inventiva está en Deleuze y Guattari, digamos. De hecho,
me asombra muchísimo la centralidad que tiene la figura del niño como personaje conceptual, digamos. El Antiedipo es el gran personaje del Antiedipo es el niño, podríamos decir, sin forzar la lectura, digamos, sin hacer una cosa de excentricidad crítica. La gran figura es el niño. Empieza con un niño, que es el niño con máquina, la imagen esa que abre el Antiedipo, y después sigue con los casos... Claro, el niño con máquina, y después sigue con el caso de Bruno Bettelheim, de Joey, el niño mecánico, que era el caso de un niño esquizofrénico que necesitaba ser conectado para bañarse, para comer, el baño. Y a partir de ahí elaboran toda como una teoría de resistencia a Edipo, resistencia al capitalismo, resistencia a la representación, a la mímesis, a la reproducción, todo a partir de esa potencia molecular, podríamos decir, que es la infancia. Entonces, ahí me parece que está en ellos, digamos, está en sus textos. Después, me parece que el trabajo de inventiva pasa mucho por el trabajo con el lenguaje, digamos, es decir, trabajar en un terreno que no es el de la filosofía, sino el de la literatura infantil, el de la poesía, principalmente. Me parece que la dificultad está ahí, puesta en un trabajo ahí poético, podríamos decir, a partir de estas figuras, ¿no? Porque siempre digo, no es un trabajo de explicación, no hay como una especie de pedagogía en el sentido de la jerarquización que implica toda pedagogía, sino que hay en realidad un trabajo justamente de movimientos de desterritorialización y reterritorialización del lenguaje en otras estéticas, en otros registros, en otras formas. Y bueno, una de las grandes figuras es el devenir niño del escritor, ¿no? Entonces, también está un poco eso constantemente. El narrador es medio como, está todo el tiempo máquina infante, digamos, ¿no? Se compromete en eso, está imbricado en este relato, digamos, ¿no? Mati, Entonces, ¿por qué? Perdón, pero no quiero dejar sí. pasar esto. ¿Por qué decís como que te alejás o haces como un trabajo diferente al del concepto de Lesiano cuando, por lo menos desde mi lectura, eh, sos súper riguroso, en ningún momento reducís ningún concepto de Deleuze, lo haces fácil, entre comillas, sino todo lo contrario. Además que le das como una amplitud en su dificultad, desentrañas esa dificultad con juegos de pronunciaciones. Bueno, pronunciemos estos conceptos que ya tanto los deleuzianos o el típico lenguaje de la filosofía, que es considerada como súper compleja, vos no solamente acercás esas palabras, las haces divertidas, sino que es como que llevas a la dificultad a un lugar de interés. La dificultad es divertida, está buena quedarse ahí, quedarse con ese concepto. Totalmente, No sí. porque me aburrí. Creo que haces un trabajo, no solo que retrabajás los conceptos de deleuzianos, sino que haces como, sí, los lees y los expones de una manera súper rigurosa y a la vez poética, pero sin crear un Deleuze diferente. O sea, hablas de agenciamiento, de rizoma, de multiplicidad. Totalmente. Digamos, es un libro para mí figural, o sea, en el sentido de que uno de los grandes motores es la figura, ¿no? En el sentido de, empieza con el mar, sigue con la lluvia, sigue con el hilo de lana, ¿no? Y esas figuras, que son figuras además materiales, o sea, como todas figuras, figurativas, ¿no? Entonces, esas figuras se transforman en plataformas de pensamiento filosófico. Por ejemplo, una cosa que aparece mucho en el libro, que la puse después de haberlo terminado, incluso cuando estaba creo que corrigiendo las galeras, es la expresión gran pregunta filosófica, que yo siempre la hago en joda acá en mi casa, tipo, cualquier boludez es una gran pregunta filosófica. Y la empecé a poner en todo, en casi todo, aparece como constantemente, gran pregunta filosófica. Y realmente, en la repetición, es una gran
cualquier cosa es Pero una gran totalmente, pregunta tienen filosófica. grandes Ya, vos preguntas decís, ¿qué es la filosóficas. lluvia? Claro, vos decís, ¿qué es la lluvia? Y es una gran pregunta filosófica. No solo por la inmensidad que implica, sino porque es divertida, es entretenida, es interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, Mira, yo en un momento saltamos, escribí pero tenía, perdón, tenía sí, para sí, leer para no desperdiciar este momento de las grandes preguntas que aparecen. Eh, Preguntás, espera que tengo, esta pregunta me fascina, ¿a dónde retornan los estribillos de las canciones en Ritornelo? ¿Cómo nos vemos a cuando ver. pensamos? ¿Qué olor tiene el amor? ¿Qué es una abuela? ¿Será posible ser Claro. humanos a cada segundo, a cada minuto, todas las horas, todos los días, ser humanos todas las semanas, todos los meses, de todos los años, de toda nuestra vida? O sea, y así está lleno de Claro, preguntas el libro, que iba a volver a eso hacia el final, porque me parece claro. que es un movimiento nómada el preguntar, es como el movimiento Claro. Y por otro lado también es el movimiento de la curiosidad, en el sentido de, a ver, también el libro maneja como algo así de disolver esta cosa de dicotómica de la dificultad y la simplicidad, ¿no? En realidad es como dice un poco Alan Watts en El Camino del Zen, dice que se requerirían más de 11 volúmenes para describir una partícula de polvo, ¿no? Cosa que es Sí, una frase que a mí me gusta mucho, en el sentido de que, claro, vista con microscopio, cualquier cosa es complejísima, ¿no? Y la filosofía también pasa por desentrañar la complejidad de la simplicidad, ¿no? O sea, en el sentido de que justamente bien interrogado y tomada en serio la pregunta, y bueno, si yo pregunto qué es la lluvia y hay que responder de nuevo, y ahí hay un problema justamente, ¿no? Porque la pregunta implica que uno no parte de un supuesto, de un claro. presupuesto, ¿no? Sino que la pregunta reinaugura la respuesta, de alguna manera, ¿se entiende? O sea, en el sentido en que cuando vos preguntás una obviedad, pero la preguntás de nuevo, entonces deja de ser una obviedad. ¿Qué es la Sí, la verdad lluvia? se construye Deja de ser una completamente, obviedad. incluso puedes volver a ese presupuesto, si vos decís que es la lluvia, ¿existe la lluvia? ¿Hay lluvia? ¿Cómo estás seguro de que llueve? O Claro, sea, y empezás a claro, pensar, tal no a cual, responder, sino a pensar preguntas y preguntas y preguntas. Sí, tal sí. cual. Entonces, Y en especial, la idea de la lluvia era interesante porque justamente el diccionario la define como un sustantivo individual. Cosa que cuando yo lo descubrí me pareció una una estupidez estafa mundial, inmensa. como decís. Claro, dicho con el lenguaje del libro, una estafa mundial. Para mí, una estupidez. Digo, ¿cómo? Y no entendía. Te juro que además yo muchas veces soy muy ignorante de las cosas gramaticales y no sé qué. Entonces lo busqué, pero por días, porque yo pensaba que me estaba confundiendo yo y que iba a terminar diciendo una gansada. Y no, resulta que era un sustantivo individual y obviamente porque designa un solo fenómeno, bla, 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 bla. Eh, y sin embargo yo decía, claro, acá ya está todo el problema. Digamos, en la relación entre el diccionario, la clasificación de los entes y las cosas y la existencia y su concepción posterior, ¿no? Fíjate que dice, bueno, es porque es un solo fenómeno, hay una idea de fenómeno, de acontecimiento, de definición, de recorte, de procesamiento gnosiológico de ese fenómeno que sería la lluvia. Entonces ya en sustantivo individual, ya ahí está, me parece que todo de les, podríamos decir. En la imagen de la lluvia, en repensarla, se podría pensar toda una serie de figuras, porque algo muy, digamos, que yo tuve que pensar mucho para armar el libro es en cómo, de dónde partir y cómo armar el orden. Eso es una cosa que está como super mil reflexionada en el sentido en que parte de que es la filosofía, que es el último libro de ellos, de hecho, Claro. y parte del mar y de la lluvia, de las multiplicidades. Y a partir de ahí empieza a ser un encadenamiento que suena bastante lógico, porque de las multiplicidades pasa justamente a lo rizomático, que son dos figuras que funcionan como
como bien amistadas. Después de ahí pasa a las máquinas infantes, que también son figuras asociadas a lo múltiple y a lo rizomático, en el sentido de las conexiones y los agenciamientos, ¿sí? Y después empieza a trabajar figuras que tienen que ver con modos de subjetivación distintas, como el devenir animal, como el nomadismo, como la batalla contra la rostridad, ¿sí? Y termina con lo que para mí es la figura marco de la teoría de Deleuze, que es lo molecular, digamos, molecular. y que de alguna manera es el problema clásico de la filosofía, que es el problema del tiempo, que es el problema del tiempo, digamos, de que justamente si yo atomizo una serie de problemas, los problemas desaparecen o se enfocan de manera distinta. Es decir, por ejemplo, no sé, eh, lo que decías vos de, viste, como, bueno, ¿soy humano a cada segundo? Esa pregunta que es una estupidez, replantea justamente la idea de que en realidad las segmentaciones duras del tiempo y las concepciones duras del tiempo generan clasificaciones también. La sexualidad es una de ellas, sin ir más lejos. Sí, Digamos, son siempre figuras que ellos llaman molares, es decir, toman la palabra de la idea de molde, justamente. Yo decía, bueno, una remera, esto lo anoté y no lo escribí en el libro, pero una remera es molar, es un molde, pero el hilo con el que vos la haces o la fibra es lo molecular. Y así, ¿no? En el molde que haces la torta, el molde es lo molar y la harina y las moléculas son los moleculares. Entonces, digamos, esos moldes son también recortes temporales. Y, repito, la secuenciación de esas figuras está como hilvanada para llegar al último problema que es ese, ¿no? Entonces, el gran, digamos, desafío fue encontrar figuras, justamente. Yo partía de figuras ya, las multiplicidades, el rizoma, el devenir, son figuras. Entonces, el gran desafío fue encontrar figuras que fueran, digamos, afines a las figuras de punto de partida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura de la filosofía, del planómeno, del plano de inmanencia? Y el mar de las pesideas, perfecto. ¿Cuál es la figura de la multiplicidad? La lluvia. ¿Cuál es la figura del rizoma? Los hilos de lana. ¿Cuál es la figura del devenir animal? Y Deleuze tiene que aparecer gateando en algún momento. ¿Cuál es la figura de lo molecular? Los insectos que aparecen en las teorías de Deleuze, el piojo, la pulga, la hormiga, la mosca, los mosquitos, siempre aparecen esos insectos, ¿no? Entonces, ahí hay todo como una especie de, de desfile animal, que es siempre el animal molecular, las ratas, por ejemplo, ¿no? sí, Entonces, también, si tuviéramos tiempo, te preguntaría por qué pensás que el tiempo es el tema angular de la filosofía, pero no tenemos tiempo. Pero otro día lo seguimos discutiendo en nuestros bueno, es mensajes como del el tema, WhatsApp. es uno de los grandes temas clásicos, digo. Ah, claro, como dijiste el problema, yo digo, esto es muy interesante. Pero también referido al tiempo y a las secuencias, que vos decís que pensaste así muy, incluso usaste la palabra sucesión o secuencia, sí, secuencia, igual el libro como que se deshace, el libro se va, es nómade, por más que vos hayas pensado ese orden, Sí, 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 el por toma, el completo. asentamiento, la multiplicidad, es todo un llover lluvioso de la lluvia y queda lo molecular ahí con una melancolía y un entusiasmo, una mezcla hermosa, pero el libro se desarma en esa, todo el tiempo está reterritorializando, desterritorializando, no hay Sí, forma de sí. decirlo, más allá de que vos hayas, qué sé yo, pensado en una secuencia más o menos firme, se da Sí, 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 no, no, ese tal efecto de cual. lectura. Por eso también es como un libro que pensé un poco como medio como un dispositivo en el sentido de que me imaginé lectores que van y vienen del libro, que van a hacer algo, vuelven, van a ver una película, vuelven al libro,
se mandan alguna cagada en la casa, vuelven, como, me imaginé un libro digamos, que para leerlo requiere una serie de movimientos, de acciones, Claro, ¿no? está De el cuerpo, acciones como sobre decías todo. antes. Hacer, escribir, Claro, eh, llenar toda la claro, casa con lanas. totalmente. No es un libro como para leer en la cama, sino que parece como un libro más para leer caminando o de Leer pronto con salir otros. corriendo para algún... Sí. Claro. Y también eh, pensaba en esta relación que, que es, bueno, la infancia, volviendo a la infancia. Si vos ajá. hablabas que inglés, trabaja esas dos, o sea, esos dos conceptos, esas dos ideas, el niño, la niñez Ujú, y la infancia. Y pensaba mm, que, me acordaba de una nota que le hicieron a Silvina Ocampo en el 79. La traigo porque me parece que Silvina es una creadora, pensadora, inventora de infancias increíbles. Y que ella recuerda un verso que dice, oh infancia, oh amiga, y dice que en ese verso lo importante es lo que no se dice. Y lo que no se dice es que nuestra infancia sí fue nuestra amiga, pero que nosotros no fuimos amigos de nuestra infancia claro. porque no existíamos como existimos ahora. Y leo una, porque no quiero equivocarme en esta oración, aquel ser desvalido que fuimos a veces se conmueve porque nadie pudo comprenderlo del todo, salvo nosotros, que todavía no estábamos a su lado. O sea, esa Claro. distancia enorme, enorme y a la vez íntima con nosotros mismos, con nosotras mismas, creo que está en el concepto, uno de los conceptos más así importantes del libro, que es máquinas infantes. O sea, en las máquinas infantes está como esta cuestión tan compleja, tan propia y a la vez ajena. Claro, porque, Eh, sobre todo porque no es un libro que trabaje con cosas categoriales, en el sentido de que yo pensaba, bueno, infancia, adulto, niñez, todas esas son categorías. Y el libro nunca asume ninguna, viste que no dice infancia, dice máquinas no, infantes, no máquinas dice infantes. adultos, dice Claro, ¿qué adultos hace el adulto adultizados. infante entonces? Entonces, es como que nunca pacta con ninguna categoría porque no piensa desde las categorías, sino desde figuras. Y las figuras siempre involucran, por ejemplo, no sé, desde una sonoridad, ¿no? Hay toda una forma de nombrar en el libro en donde el acto designativo es ya un juego, ¿no? Como pesidea, lluviosofía, Ujú. gimnosofía, electrorrizomatrónico, no sé, cualquier cosa. Entonces ya la figura se aleja de la categoría. La categoría es rígida, dura, pretende siempre tener como límites precisos. En cambio, la figura es más bien justamente rizomática en el sentido en que todas las figuras se conectan entre sí, la multiplicidad tiene algo de rizoma, los rizomas tienen algo de máquina, las máquinas son rizomáticas. Entonces, ahí el libro no es categorial de ninguna manera, o sea, siempre que va a retomar alguna categoría, la deforma y la transforma en otra cosa, ¿no? Como es el caso de los adultos, son adultos adultizados, y ya eso hace pensar, bueno, ¿qué será la adultización? Porque de hecho Claro, se nombra como un proceso y no como un estado. Entonces, ahí claro, ya... eso es lo que te preguntaba, ¿qué hacía que un infante, o sea, quién es la máquina infante? Puede tener 8 años, puede tener Claro, 80, un adulto adultizado puede tener 8 años, tiene claro, que ver con una cronología, obviamente que no, pero bueno, te lo pregunto para charlarlo. Eh, claro. En realidad son como modos de subjetivación que no son ni a partir de los nombres, ni a partir de las caras, ni a partir de las edades, ni a partir de la distinción de género, sino que la máquina infante justamente se vuelve como transversal a esos órdenes, ¿no? De hecho, el dibujo que hay es el de una máquina que opera de LES, ¿no? Y que de pronto tiene, no sé, un avión helado, dibuja, come, hace todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí. me parece que sería como un estado de singularidad más que de subjetivación, ¿no? De singularidad, que es un poco lo que Deleuze en ese texto que se llama Inmanencia, una vida, dice de los niños. Dice, bueno, todos los niños tienen una singularidad que es presubjetiva, que es previa al estado de subjetivación.
¿no? Y vos lo claro. ves y es así. Bueno, Yo lo veo a Fermín, a mi hijo, y es como, es él, pero todavía no se constituyó como sujeto, en el sentido, por lo menos, digamos, sí, que complejo adquirió de un ese lenguaje, término, adquirió una ¿no? cultura. Exacto, tal cual. Y al mismo tiempo tiene una singularidad irreductible. Y Ujú. después, viste, cuando te cuentan cosas, por ejemplo, no sé, mi viejo una vez me contó que cuando yo era chiquito me desperté gritando y decía que estaba gritando que me trajera un sándwich y que le pusiera mayonesa, digamos. Tipo, no sé, tendría 4 años y ella se asustó, pero en realidad yo estaba soñando con sándwiches. Entonces digo, ese soy yo claramente. Digamos, ya había Claro. algo mío ahí, ¿no? Por eso digo que la máquina infante tiene que ver con algo que no es propio, ¿no? Sino que está como desapropiado de alguna manera, y no sé si se responde a un sujeto o a una forma de sujeto, sino a una existencia que es más bien colectiva, común, que no responde, actitudes que a veces hasta puede tener un adulto adultizado, pero que de Ujú. pronto las reprime o vaya a saber qué, pero no es de ninguna manera un personaje en el sentido de la persona, de un cuerpo, ¿no? Sino Claro. justamente la máquina desdibuja algo de lo antropomórfico, ¿no? O sea, decir máquina infante y hay algo antropomórfico que se pierde, una parte al menos, ¿no? Que tiene que ver justamente con que, por ejemplo, la otra vez que fue el Día del Padre, yo decía, bueno, también tiene que ser necesariamente el Día del Hijo, ¿no? Porque, Claro. y al mismo tiempo tiene que ser el Día del Abuelo, porque si no yo tampoco existiría, y el Día de la Abuela, y el Día de, ¿no? Entonces como que ahí se Más arma pensamiento. el efecto maquínico, que no es justamente, no pasa por captar una subjetividad en un cuerpo, sino por disgregar de alguna manera esas propiedades que uno asigna a un cuerpo, como cuando decís lluvia, sustantivo individual, ¿no? Lo mismo. Tal cual. Y entonces, mira, me viene bárbaro pensar esto. Frente a esta situación que contás, leo las palabras lecciones. O sea, el libro está dividido en secciones que se llaman lecciones. Entonces me quedo, o sea, previamente a leer el libro pienso, bueno, vamos a ver, lección es una palabra como, ¿qué pasa con las máquinas infantes y las lecciones? Entonces, bueno, ya pensé, bueno, vamos a ver la lluviosidad, pequeña lluviosidad de la palabra lección. Entonces pensé, bueno, lección como lectura, como interpretación, como enseñanza de un maestro a un discípulo o de un estudiante a su maestro, o el encuentro de personas que piensan y crean algo juntos. Bueno, pensé todas esas Sí, lluviosidades pequeñas, pero después dije, pero también hay otra idea de lección, o sea, cuando decís, oh, te voy a dar una lección. Y pensé inmediatamente, claro, claro, la lección del adulto adultizado, es decir, bueno, mirá, no haces nada, te la pasas cantando, jugando, haces la tarea o no hay postre, bueno. Y después claro, dije, pero quizás haya lecciones, y esto tenga que ver con las máquinas infantes que pueden dar lecciones, o sea, decir, mirá, vos estás todo el tiempo mirando el reloj, censurás, no jugás, no claro, cantás, eh, sos un adulto adultizado. O sea, ¿quién claro. lecciones de qué? En realidad, mira, yo fue una cosa inercial que hice, ¿no? De poner lección, y cuando volví sobre el libro terminado, dije, uy, la idea de lección, viste, como que remite un Sí, poco a la cosa más dura, ¿qué hago? La saco, la dejo. Y a la vez, el libro tiene como una cosa medio circense, ¿no? Como de, el narrador es un poco un presentador de circo y tiene también algo de falsa, como de falsa elegancia, falsa sofisticación, ¿no? Siempre me lo imaginé como en un tono medio como de, de un falso maestro, ¿no? De un falso maestro. Entonces, claro, claro. como, de alguna Hay una manera, lección lección, en ese término, digamos. claro, es paródico, digamos, de alguna manera. Es como me imagino así como medio un profesor así con el puntero diciendo lección número uno. Y en realidad lo que viene después es cualquier cosa.
Entonces, claro. por eso lo dejé. Me pareció que se acoplaba bien a ese lenguaje pretencioso que tiene el libro en términos de paródicos, ¿no? Porque el tono sigue siendo de alguna manera el de la enseñanza, pero al mismo tiempo es un libro con muchos signos de admiración, con mucho grito adentro, ¿no? Entonces, Claro, me parecía que Lección acompañaba esa parodia de la grandilocuencia. Digamos que sí, porque no bastaba con sacarla, sino que justamente al dejarla me parecía que iba mejor, ¿no? sí, vos antes te referías a la contratapa que escribió David Wapner, que él dice, bueno, frente al gran Deleuze estamos, más allá de la figura bifronte de Deleuze Guattari, frente a unos libros. Uno que es una fiesta, una máquina una máquina poética, y otro que explica, o sea, usa la palabra explicación a las máquinas infantes, quién fue Gilles Deleuze, su obra, sus Sí, conceptos. O sea, esa división, esa idea, no sé si pedagógica, explicativa, qué sé yo, la veía en la palabra elección con una ironía mucho más interesante. Digamos, no sé si vos estás claro, en ahí realidad, explicando a Deleuze, sino que pasa otra cosa ahí, se hacen cosas con Deleuze. claro, sí, sí. Es una manera de decir también. Yo recuerdo que Mil Mesetas empieza como, por qué conservamos nuestros nombres? Dice, ¿por qué en la tapa del libro dice Félix Guattari, Gilles Deleuze? O por, Claro. y dice algo así, y dice algo así como, bueno, pero también decimos sale el sol, y sabemos que el sol no sale. Y bueno, ya llega un momento que eso no importa realmente, ¿no? Entonces, de hecho, es algo que sucede con los binarismos. Uno dice, bueno, Deleuze y Guattari, la batalla contra el binarismo, ¿no? Contra las dicotomías. Y está lleno de dicotomías, rizoma, árbol, lo liso y lo estriado, no sé, lo molar, lo molecular, ¿no? Hay un montón de dicotomías y ellos Sí. saben eso. Lo que dicen es que, bueno, o sea, dice, el binarismo vuelve una y otra vez y en realidad llega un momento que hay que hacer un uso no binario del binarismo, digamos, ¿no? Puede Y en un transformarla momento, por la O, pero bueno, seguir viendo que hay otra. claro, en un momento desentenderse, dicen, desentenderse de Ujú. eso, de decir, bueno, sale el sol, bueno, también nos gusta, dice, sentir que podemos decir sale el sol y no pasa nada. Entonces, también, bueno, uno dice, bueno, sí, se explica Deleuze de alguna manera extraña. Se podría decir eso del libro. No creo que esté mal. Por supuesto que bien mirado va más allá de eso, ¿no? Pero bueno, también es un libro que sí, que focaliza en Deleuze, que parte de las figuras y que tiene como esa especie de intención de decir, a ver si puedo bajar esto acá, a ver si puedo explicar este concepto súper complejo y con un lenguaje, un vocabulario más bien oscuro, hermético, transformarlo en luz, ¿no? Como eso que decía Lucrecio en De Rerum Natura, que era como verter el más oscuro de los temas en el claro de los cantos, dice, ¿no? Como que él dice que la poesía es el azúcar que vos le ponés en el borde del vaso para tomarte el jarabe de la filosofía, que es un jarabe amargo. Hay algo de eso en el libro, que justamente la complejidad no es una complejidad, digamos, asociada a lo pensable, sino tiene que ver con lo decible, básicamente. Entonces, Sí, con digamos, el hacer para también, porque esa complejidad se puede atravesar haciendo cosas con los conceptos. totalmente tal cual, que no es solo inteligible, sino también sensible. Claro, Entonces, digamos, la idea sería que vos podés tranquilamente no reducir la complejidad. O sea, por ejemplo, no sé, para mí explicarle a una persona adulta que algo pueda no ser binario es más difícil que explicársela a una niña o a un niño que ve las películas de estudio Gimli, que ve, no sé, totalmente, Totoro, totalmente. Ponyo en el acantilado, el viaje de Chihiro, que son absolutamente psicodélicas, peposas, delirantísimas, Sí, totalmente. rizomáticas, moleculares, ¿no? Entonces,
De Bueno, alguna manera, vos explicás el agenciamiento con cómo entrenar a mi dragón, que te encanta, claro, ¿no? gran La peli película. esa. A mí, encima, o sea, Y, me vi absolutamente todas las, o sea, antes de Fermín, yo siempre fui muy fanático de los dibujitos, me encantan. Y me los vi todas las películas me vi. Y me las sé de memoria, y no solo las vi una vez, sino que las vi varias veces. Entonces ahí hay mucho pensamiento, claro, mucho pensamiento. Los dibujos animales, los dibujos animales son muy inteligentes, son muy inteligentes y tienen como una proyección filosófica total, total, digamos, ¿no? Eh, sí, de el otro día hecho, me hablábamos asombra. de cómo era un diálogo filosófico, eh, como vos decís, en esas preguntas que parecen estúpidas, que no lo son de ninguna manera, con chicos o con, qué sé yo, con máquinas infantes, digámoslo así, eh, y con adultos adultizados. Y es completamente diferente, porque la pregunta se clausura en la respuesta, o sea, hay que buscar una respuesta y listo. No es que la pregunta es un camino Claro. sin De pensar. hecho, por ejemplo, la otra vez una amiga me mandó un video del nene de ella, de 11 años, leyendo El Grande Les. Y había llegado a la parte de el rizoma y el árbol de la O y el rizoma de la I. Y Arra dice, no, pero ¿por qué la O es binaria? Dice, también la O puede ser rizomática, porque el gato en la caja o está muerto o no está, o adentro tiene un zombie, o no sé qué, o no sé cuánto, y empezó a usar conjuntivamente la O. Claro. Y me recagó, básicamente, o sea, porque tenía razón. Quiere decir, en el libro está, la O está pensada como disyuntor y la I Sí, como conjuntor, que es lo que aparece en el sí, antiedipo, como eso. rizoma y Pero árbol. claro, no deja de ser esquemático. Y a ella Sí. se le ocurrió otra cosa. Imagínate, creo que a una persona adulta no se le ocurre eso, No, ¿entendés? pero además, claro, es buenísimo que el libro haya propiciado eso, o sea, esa duda que ya trasciende. Yo también lo comentaba con un No, amigo que creo que está por acá, Lucky, que yo el otro día hablábamos de él, que también comentando el libro hizo una pregunta, que yo te iba a proponer terminar con preguntas filosóficas, pero bueno, que si surgen ahora, y tenía, bueno, muchas preguntas, pero nos habíamos quedado con una. Luqui, no sé si la querés poner en el comentario, querés que la diga, porque me dijo como que queríamos que estuviera esa pregunta. Luqui, ¿no estás? Bueno, ¿la digo, Luqui? Sí. Bueno, Luqui es como una máquina infante que compartimos hace muchos años, la escuela y ahora en casa o vía videollamadas, clases de filosofía, filosofamos, leemos, le hacemos preguntas. Él me había preguntado lo siguiente, primero, ¿por qué decís adultos adultizados y no adultizados simplemente? Porque decís máquinas infantes y no niños infantes, que hay adultizados que pueden claro, tener cualquier edad. Y después me preguntaba por qué las máquinas infantes son tan mal vistas por los adultizados y hasta le tienen vergüenza. Y salió esa palabra como vergüenza y seguimos hablando sobre esa palabra que claro. también, bueno, vos también hablamos sobre esa. Esa pregunta me pareció impresionante, porque además él me contaba, bueno, que también se había puesto en el lugar de adultizado en esa situación. Claro, Eh, en realidad, claro, porque los niños son un verdadero problema en todos estos órdenes que te decía yo, como el de la edipización, el de la subjetivación a partir de Edipo, en la economía. O sea, Peter Pan, me acuerdo que comienza con un problema económico. Empieza, bueno, todos los niños crecen salvo uno, menos uno. Inmediatamente después se introduce este matrimonio de los Darling, que ni bien llega Wendy a su vida, el padre empieza a sacar cuentas y dice, uy, ¿podremos realmente financiar un niño? O sea, y empieza a sacar cuentas, no, porque cuando tenga sarampión va a salir tantos chelines, y cuando tenga esto va a salir tanto, y esto, y empieza a hacer cuentas. Y claro, o sea, efectivamente son un problema económico, en el sentido en que
vos tenés que pagar por algo que no produce, justamente. Claro, Entonces, el enunciado todos los niños crecen menos uno es un gran problema. Porque, epa, hay uno que no creció, o sea, hay uno que no va a producir nunca. claro, Hay es una lo que gran resiste, fisura. digamos, al capitalismo, como decís en otro lugar, para decirlo así. Exacto. Entonces, eso también es lo que recuperan un poco Deleuze y Guattari en el Antiedipo. Dice, los niños nunca van a ser buenos sujetos. ¿Entendés? Buenos sujetos en el sentido capitalista del término, ¿no? O sea, creo que dicen algo así, ahora no tengo la cita acá, pero creo que dicen como, imagínate, gente que baila, que danza, que se ríe, que anda por ahí despreocupada, nunca sería un buen sujeto. Claro, para que Y no puede, es inservible, o sea, no sirve a claro, nadie, no es servil. pero además que no representa, que no hace mímesis, que no edipiza, que se está moviendo todo el tiempo, desterritorializando, siguiendo líneas de fuga, deseando, ¿no? Eh, entonces, ahí, ahí realmente se abre toda esa cosa de por qué el problema de las máquinas Claro, infantes, ¿no? Para el otra adulto pregunta que había bautizado. surgido con la Claro, lectura del libro es ¿qué pasaría, cómo sería el mundo si fuésemos máquinas infantes? Eh, claro, ¿Cuál sí. sería ese mundo? Bueno, una de mis lecciones favoritas son dos, la última y nomadismo, que ya te dije, son melancólicas y entusiastas, me encantan. Quería leer un fragmento de nomadismo que dice así. Un nómade sabe que la vida de todos los días da vueltas como una calecita, que la vida está llena de multiplicidades y rizomas, de conexiones, agenciamientos, devenires. Nada está quieto, nada es estático, todo vibra porque la vida misma es la gran nómade, por excelencia. Todo lo que vive respira y todo lo que respira se encuentra en movimiento. O sea, es un poco también lo que decía, cómo un nómade puede cerrar en el sistema y relacionaba, como Claro. te decía antes, este movimiento, más allá de la curiosidad, del entusiasmo del juego y muchísimas otras cosas que tienen que ver con el nomadismo, el movimiento del nomadismo con el movimiento de preguntar, que hay muchísimas preguntas en el Gran Deleuze y sé que te gustan las preguntas y haces muy buenísimas preguntas. Eh, entonces quería saber qué preguntas, o sea, a partir de qué preguntas pudo surgir el Gran Deleuze. O sea, cuáles fueron las preguntas, no ideas, así como, ¿cuáles fueron las Ah. preguntas? Y qué preguntas insisten en el Gran Deleuze. Y ahora cuando lo abrís, después de hablar tanto de él, de conversar, de compartir y demás, lo abrís y decís, me surge esta pregunta, me hace preguntar esto de Ah. nuevo, como este niño, hijo de tu amiga que te puso ahí en un lugar, mirá lo que me hizo. Algo así, digamos. Primero, ¿cuál fue la pregunta que el gran Deleuze viene a seguir pensando, no a responder, ¿no? A seguir pensando esa pregunta o esas preguntas, y cuáles Es insisten y como cuáles la no. pregunta, es una pregunta espinociana o espinosista, ¿no? Viste que la pregunta espinociana es ¿qué puede un cuerpo? ¿Y Y qué yo puede pensaba, bueno, claro, como qué puede un texto, digamos, o sea, era una pregunta por ese poder, si puedo hacer esto o no. ¿Puedo hacer esto? Eh, ¿Hasta dónde llega ese juego, ese experimento, esa pulsión lúdica? En principio, hubo una atracción fuerte ahí de a ver si puedo hacer esto, si se puede, no si, mejor dicho, no si puedo yo, Claro, sino si se puede. El impersonal, ¿no? Si se puede. Y bueno, ahí empezó. De hecho, recuerdo que yo tenía una primera parte escrita y la abandoné por años y la retomé el primer día de la pandemia, me acuerdo. Y escribí como decirte 20 páginas, de esas 20 páginas no quedaron ninguna. O sea, eh, el libro tuvo como una serie de correcciones muy, muy potentes y mucho descarte. Tengo hasta un capítulo entero sobre el capitalismo que lo saqué porque me parecía que era muy, ¿cómo decirlo?
como baja caña, ¿viste? Como que te decía, Sí, ya te cantaba la posta. Y el libro en realidad te da las herramientas para que vos puedas ir hacia otro lado, o hacia donde vos quieras en realidad. ujú. Entonces, me pareció que ese capítulo no iba, pero digo, era como todo el tiempo la pregunta por esa Sí, por lo que puede posibilidad. un texto, o lo que puede una escritura, lo que puede un libro. Exacto, lo que puede, acá sería como lo que puede un poco la literatura infantil, que por otro lado es realmente, eso lo redescubrí, yo siempre tuve como una muy buena relación con la literatura infantil, pero lo redescubrí con el libro releyendo textos eh, que realmente eran como, me volaban la cabeza fuerte, ¿viste? Como, ¿Cómo qué, por sobre todo ejemplo? cuando y por ejemplo, Peter Pan, Pinocho, El Mago de Oz, todo Roald Dahl, todo Michael Ende, son unos mundos. Los comienzos, por ejemplo, Pinocho empieza, también la otra vez nos reíamos con Larry de eso porque no lo podíamos creer. Pinocho empieza así, dice, había una vez, puntos suspensivos, y una voz interrumpe el relato y dice, un rey. Y le dicen, no, niños, están equivocados. Había una vez un leño. Así empieza. Sí, es Había una vez tremendo. un rey. No, no, se equivocan. Había una vez un pedazo de madera. Es maravilloso. Digamos, ya con Maravilloso. ese comienzo se puede escribir todo un ensayo, ¿no? Con ese comienzo. Em, ¿Y cosa qué que, preguntas, y qué preguntas insisten ahora? O sea, ¿insiste esa pregunta? ¿Otras? Después de la escritura, después de, o sea, ¿qué pasó con esa pregunta? ¿Qué pudo el texto? ¿O qué pudo el libro? ¿Qué yo, pudo? yo creo que, yo creo que eso está por verse, pero que en principio me parece que ya el hecho de que el libro haya tomado esa forma, por lo menos para mí, eh, que soy bastante de desneurotizar la edición en el sentido de que bueno, que no me importa mucho lo que pase con un libro, sino que el libro se constituya, ¿sí? A pesar de que le estamos metiendo un laburo de circulación y movida al libro, me parece que el libro ya ha adoptado esa forma, ya es cierta, hay en su materialidad como la constatación de esa hipótesis de partida, ¿no? O sea, ya que el libro tenga la forma que tiene, habla de algo que ha sido alcanzado por ese trabajo colectivo, ¿no? Me parece que es eso. Después las preguntas, no sé bien, tendría que pensar bien qué preguntas siguen resonando. Mira, Quizás nos quedan unos tengan que ver minutos. Si con, te parece, mientras vos con- pensás una pregunta o si ya querés decirla, y podemos invitar, si es que las hay o alguien quiere, Ah, sí, preguntar claro, en el chat. Hacer preguntas filosóficas en el claro, chat. Si alguien leyó a Grande Les, qué preguntas le provocó? Mientras vos ibas a de decir una. esa, decila, por favor. Sí, sí, en realidad yo me iba a poner a pensar, pero puedo no, puedo Sí, detener. sí. Mientras esperamos, porque, va, yo no veo, no veo ninguna pregunta, pero No, yo creo bueno, que tampoco. no te aviso. ¿Qué ibas a preguntar? Pero, no, eso obviamente tiene que ver con seguir pensando a Deleuze, sobre todo, que a mí es un autor que disfruto mucho de leerlo. De hecho, no lo he leído todo, siempre de los autores que me gustan mucho voy dejando libros sin leer para poder leerlos en el futuro, digamos. Seguir pensando por ahí, seguir pensando también un poco la literatura infantil por fuera de mi marco de trabajo, que es lo institucional en términos, no sé, que trabajo en la Universidad de Mar del Plata, que soy investigador de CONICET, entonces quizás son preguntas que se abren por fuera de eso, ¿no? Ajá, Y eso a mí como me que te interesa hacen mucho, como interrogar tus tener otras un tipo, prácticas. claro, claro, sí, sí, poder ejercitar la pregunta por fuera del trabajo me parece que es clave, por lo menos para mí. Entonces, ahí hay algo que, que insiste también, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con eso, interrogarme por fuera también de los círculos en donde trabajo o en donde tengo que hacer ciertas cosas por obligación
y abrirme ahí como una posibilidad de seguir, también de seguir indagando en temas en los que no soy especialista. Yo detesto la especialidad, realmente, y descreo de la especialidad. Me parece que es una cosa muy improductiva, la especialidad, en las ciencias humanas, ¿no? Ujú. Pero, digo, Pensando, o por lo menos, pensando en eso que vos decías antes, o que tenés en la frase final que es divina, en el resplandeciente aserrín de luciérnaga del que están hechas todas las cosas. ¿Cómo sos especialista en el llover lluvioso de la lluvia? O sea, ¿cómo puedes claro, especializarte? Posible. no, te tenés que mojar. Claro, Claro. tenés que estar en la lluvia, tenés que, claro. Por eso digo, a mí me gusta como esas cosas, me parece que también desde el no saber se construye mucho. Ahí Ujú. Paula dice como, Ay, no veo, ¿por qué no dice, veo? ¿hay algún dibujito animado que toque los temas de Deleuze? No explícitamente, pero estudio Gimli para mí, o sea, si vos ves Sí, el viaje de Chihiro, Ponyo y Totoro, fundamentalmente esas tres, sí, tal son cual. dibujitos absolutamente, digamos, deleuzianos, en donde está el devenir, en donde está la multiplicidad, el nomadismo, todo lo que escriben ellos es un universo como que pulula Bueno, de por eso Les. también creo que es la más triste o sinónimo de tristeza, la tumba de las luciérnagas, que también tiene muchísimas cosas, cuando come piedras, bueno, Sí, esa esa es más melancólica. ¿A vos te gusta? ¿Te gusta? Esa es tremenda. A mí creo que me hizo llorar mucho esa película. melancólica, o sea, es tremenda esa película, por eso digo, es Es sinónimo de tremenda, tristeza, sí. Ahí pero sí, es verdad, todos los libros. Paula Panfili dice que tengo que ir a charlar a un instituto no sé qué, pero Paula, claro que sí. Escribime y voy, ¿Por qué no veo me los comentarios, teletransporto. Mati? No sé, están acá abajo. Pero no, o sea, tengo el de Fernanda, mi amiga, que nos saluda, María Fernanda Ale, que me regaló las pesideas, te Ah, mandaba pero saludos. tenés como comentarios viejos. Claro, viejos, no se actualizan, no sé por qué. Ah, no sé. Si Al vos tenés Instituto de alguna Formación pregunta por ahí. Docente. No, sí. Milton que me pregunta qué es un rizoma y por qué él lo explica tan difícil. Milton ya leyó el libro. Milton, o sea, Claro, con esa pregunta hemos fracasado, básicamente. ya leyó el libro y volví a hacer esa pregunta. Yo iba a mostrar una página del. Ahí hace una pregunta que dice, sí, sí, ¿por qué algunos filósofos escriben tan rebuscado? Yo creo que, a ver, justamente eso rebuscado tiene que ver siempre con una búsqueda, como que uno Sí, a veces parece que la complejidad en la lengua es arbitraria, ¿no? Que uno escribe difícil porque, no sé, tal porque no tiene cual. nada que decir. Y es que a veces llegar a esa Estás pensando cosas molécula nuevas. de lo que hay que decir requiere un esfuerzo que la lengua se resiste a hacer. Entonces, como Ujú. esa dificultad tiene que ver también con la molecularidad de los problemas, ¿no? Que a veces están hablando precisamente de esto, y hasta llegar hasta ahí tenés que sacar paladas de tierra justamente de lenguaje, de retórica, Claro. hasta poder dar en el grano, digamos. Entonces, Sí, porque me también parece que está las esa idea, dificultades todavía tienen... persiste esa idea que vos el otro día comentabas de que cuando alguien dice, ay, no entiendo, no entiendo, no entiendo, como que, ¿qué pensás? Que entender es, se prende la luz, llega la reminiscencia, Claro. la tonta, me bajan las ideas, como que también el comprender o el entender implica como una comunión y algo ahí con el texto, con esa Tal complejidad que no. cual. No es, como había dicho aquella vez, no es un problema de inteligibilidad, digamos, Claro. es un problema de participación y de compromiso en el sentido de involucrarse en el texto y también hacer los movimientos que requiere. Digamos, un texto siempre requiere movimientos, o sea, quizás leer a Hegel requiere determinada motricidad y leer a Deleuze requiere de otra, ¿no? Ujú. Requieren movimientos distintos. A veces terminás de leer a alguna persona y tenés que salir a caminar un rato, ¿viste? Como pasan también esas cosas. Entonces, Sí. me parece que el tema de por qué Llorar y escribir llorar, y volver a la página 1000 veces. claro,
el tema de por qué, por ejemplo, nosotros no le haríamos esa pregunta a un ingeniero en sistemas. Viste que vos agarrás y escribís en código de programación y no le preguntaríamos, che, ¿y por qué escribís tan difícil? Porque asumimos que el código de programación tiene como Un lenguaje su propio, técnico apropiado. claro. Y lo mismo, si te habla difícil un médico, no le decís, che, ¿y por qué hablas tan difícil? En cambio, cuando habla un difícil filósofo, mucha gente piensa, este no está diciendo nada, habla difícil Chanta. porque para que no se le entienda, viste, como que muchas veces se suele pensar eso, que es como completamente absurdo pensar que una disciplina, digamos, esto lo dejó en claro Foucault, la idea de que las disciplinas están formadas por práctica discursiva. Entonces, digamos, por ejemplo, leer a Deleuze puede ser difícil si vos no recorriste la historia de la filosofía, pero si la recorriste, de pronto está haciendo uso de una tradición filosófica determinada y haciendo un recorte además de esa tradición. Y así sucesivamente. Quiero decir, hasta Platón, que es clarísimo, está Es diciendo unas cosas súper clarísimo. complejas también, que tenés que ponerte a pensar, viste, decir, no sé, el zapatero que tiene la idea del zapato y vos te pones un zapato acá que tiene otra idea y te la pones acá y empezás Es a hacer los complejísimo, recorridos de... Matías. Y es un quilombo, y es clarísimo. Entonces, claro, es como, digamos, la filosofía está fundada por una práctica discursiva determinada y como tal es imposible pedirle que sea inespecífica, Ujú. ¿no? Yo Sí, creo que hay sí. algo asociado a eso. Después, obviamente, están estas operatorias lúdicas o de divulgación o de simplificación que tienen que ver con intentar recuperar el sentido, justamente el sentido y no la forma, que es algo de lo que se queja un poco Henri Mejonic en un libro que se llama Spinoza, Poema del Pensamiento, que dice como, bueno, que los filósofos muchas veces leen a Spinoza como si no tuviera lenguaje, como si no escribiera en latín, digamos, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que en la reducción, en la divulgación de un concepto, desaparece la lengua y queda el Claro. sentido. Acá la idea era sustituir la lengua, no hacerla desaparecer, sino sustituirla por otra. Por eso no está la idea de la divulgación, porque no es No. retener el sentido y desaparecer y hacer desaparecer la lengua, sino sustituir el lenguaje para crear un nuevo sentido. Es Ujú. completamente distinto. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo que vos decís no me acuerdo dónde, que esos textos de divulgación son el mal. Así como Claro, a el mí muchos mal. no me gustan. Algunas personas creen que son como la puerta de acceso a otros textos, pero lo que suele Claro. ocurrir es que cuando te encontrás con los textos seguís sin entender nada, porque el texto justamente no es un sentido. Y volvemos al problema de lo inteligible. No es que vos lees, por ejemplo, no sé, como decirte, una introducción a Kant, o te lees el libro este, que es maravilloso, el de ¿cómo se llama? El de Carpio, el de Adolfo Carpio, Principio Principios de de la Filosofía. Te lees ese y vas a leer, no sé, Heidegger, y te vas a dar No, contra la pared, ¿me entendés? totalmente. O sea, justamente eso demuestra que no es un problema del sentido. Esto lo demuestra, que vos lees la introducción clarísima y vas al autor y sigue pasando el mismo desconcierto, no entendés un carajo. Entonces, significa que entre esas dos cosas está el lenguaje, y que el lenguaje es una experiencia que no solo es del sentido, que no solo es del sentido. Entonces, digamos, esa es esa es la moraleja, digamos. La lectura Hay no una es moraleja. una experiencia del sentido, es una experiencia de la lengua. Como tal, la lengua va a estar siempre operando. Y ese no entender forma parte de entender Claro, algo. Digamos, totalmente. no hay un entendimiento absoluto, no hay lo absoluto del entendimiento. ¿Me entendés? Quien dice entiendo a Lacan, claramente está mintiendo porque en Lacan están constantemente esos nudos, ¿no? Tienen constantemente zonas de no entender, justamente, ¿no? Entonces Sí. ya
en Lacan eso está expulsado. Es un Sí, contrasentido tiene que decir ver con entiendo mismo Lacan. esas ideas de cierre, porque todo tiene que cerrar, el concepto tiene que cerrar, tiene que haber un sistema, o sea, a lo Hegel, digamos. O Hegel Mi amigo o Milton, mi amigo Milton pregunta si puede haber una lluvia de una sola gota. Esa pregunta podría haber sido incluida en el libro, quiero decir. Y por otro lado, una lluvia de una sola gota creo que es como un baldazo de agua fría. Esa sería la lluvia de una sola gota, de una gota gorda, como quien dice. Claro, una gota inmensa, no, buenísima esa Ahí pregunta. te lo Sí, expliqué como si fuera una máquina infante, Milton. me encantó esa pregunta, me encantó. Bueno, Es ya creo que se buenísimo. termina esto, se terminó, no sé por qué no se corta, no entiendo, a mí no me sale nada acá, ninguna cuestión, no sé, porque ya pasamos la hora. No sé, Mati, ¿vos entendés de esto? Es Creo que mi es primera. creo sí, no tengo idea, hace bastante que no, que no hace un vivo de Instagram, así que no sé. Claro, y supuestamente Caro me dijo que se cortaba, o sea que si no sé si estamos hablando para nadie, seguimos, pero no, tu amigo Milton está ahí, o sea que Sí, 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 seguimos acá conectados. cayó la gota gorda. No, es buenísima. ¿Y Claro, hay ahí otras está. preguntas por ahí? Por ahora no he visto. Pero igual está bueno eso que salió, ¿ves? No lo había pensado yo, como esa idea de que no es lo de divulgación. Después quiero volver a dar la charla para acordarme la idea ¿Qué idea de que la de divulgación que... esto de lo de la divulgación, de lo de cambiar la lengua, de lo que venimos Ujú. hablando de la dificultad, ¿no? Sí, eso es súper interesante porque también, bueno, la dificultad también tiene que ver con la lengua. O sea, la dificultad es como un Claro, gran claro, entramado de cuestiones que para abordarla y para estar ahí hay que claro, pasar por, como vos decís, bueno, leer claro, historia de la filosofía, leer en la lengua en la que está escrito el texto, muchísimas cosas que claro, tienen que ver, que también es un juego, eso no tiene nada de... Por eso digo que el Gran Deleuze tiene eso, como que te mete en ese mundo de la dificultad de un modo muy lúdico y muy que te hace interesar en eso, ¿no? claro. Porque, bueno, no entiendo Lo de que leer, bueno, decíamos buscá es, claro, bibliografía, buscá estudios introductorios y la historia de la filosofía, por qué está discutiendo con quién, cuál es esta discusión, y todo eso es fantástico. claro. Por otra parte, siguiendo la idea de máquina, leer Deleuze sería también leer otros autores porque Deleuze no sería Deleuze, digamos. Pero además es eso, digamos, la divulgación sería la eliminación del estilo, por decirlo de alguna manera, y la puesta en primer plano del sentido, del significado, ¿no? Por sobre el estilo, por sobre la música, por sobre la sonoridad. Y acá lo que sucede es una operatoria de sustitución, ¿no? Otra vez, el estilo vuelve a estar en primer plano. El lenguaje es el primer plano del libro, claramente, claramente. Y lo conceptual sería un efecto del tipo expansivo, ¿no? De onda de ese lenguaje. Entonces, vendría a ser como de alguna manera una operatoria de sustitución que funda un nuevo alcance de lo filosófico, me parece, o un alcance otro de lo filosófico asociado, bueno, a la infancia, bla, bla. Pero a lo que voy es que de ninguna manera está priorizado el concepto, a pesar de la titulación y del intento de poner en O sea, no está foco a priorizado en un manera de sentido desfile. categorial duro, digamos, pero puede verse otra forma, puede verse de otra forma el concepto, me parece, acá. Claro, claro. Por eso Como está digo, cerrado, sigue vivo, siendo un inevitable efecto, venir. sigue siendo un efecto de lengua, a eso voy, sigue siendo un efecto de lengua el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que no sucede en en la divulgación? La Claro, divulgación instala el artificio de volver inteligible ese efecto de claro, lengua. Acá no, acá simplemente hay sí. otra lengua, pero la que está como arriba de todo, ¿no? Ujú. Arriba, incluso por sobre la teoría de Deleuze, en este sentido de decir, bueno, ideas en lugar de conceptos, ¿no? Incluso en ese sentido, ¿no? Sí. Además hay una cuestión con el sentido que también aparece en el Gran Deleuze, eh,
como que hay un no logos atrás de eso. O sea, ¿por qué el logo siempre adelante? Bueno, hay un no logos que también puede operar y puede pensar, digamos, de otra forma. Entonces, hay muchísimas frases hechas en la historia de la filosofía que vos, bueno, las revertís. Claro, Ordenar cada cosa en su no lugar, por ejemplo, como un canto infantil que vos claro, le tenés como ahí una actitud filosófica distinta. Y bueno, claro. otras situaciones, donde el sentido va cambiando, digamos, como que es un efecto performativo, es un efecto lúdico, como vos decís, de la Claro, lengua, no un en sentido que tiene que ver principio, con la verdad aristotélico-platónica de la correspondencia entre ser, pensar y decir, todo ahí se mueve, se desorganizó. eh, claro. Sí, sí, como decías vos, no es logocéntrico porque justamente eh, llama también a sentir, llama a hacer, no solo a pensar. Justamente, en pescar y pensar, en esa suerte de homofonía entre una cosa y la otra, está todo ese dislocamiento, ¿no? De la idea. O sea, la idea no sería solo un pensar medio desde una entelequia abstracto, sino de la espera de la pesca, la paciencia, los instrumentos, el lugar, leer el contexto, moverte, pegar el tirón, sacar el pescado, volverlo a tirar al agua. Entonces, ahí está justamente esa idea, esa cosa de que sale claro, ahí está, es ludocéntrico, dice Natalia. Es ludocéntrico, Ludocéntrico. totalmente. Natalia Biancotto, Claro, te digo, es totalmente. Natalia Biancotto, y no te veo, Nati. Sí, sí, exactamente. Es ludocéntrico, en el sentido en que lleva no solo a pensar, sino a conectar el pensamiento con el juego, el hacer, el moverse, el sentir, digamos, funciona a partir de otro presupuesto, que no es el pensamiento, el logos, ¿no? De hecho, justamente por eso el mar, viste que en un momento dice, ¿alguna vez vieron que el mar se quedara quieto? Ujú. ¿No? El mar no se queda quieto nunca. Incluso cuando está planchado es como que oscila. Entonces decís, claro, es puro movimiento. Sí, la Y pensar un oscilación poco tiene que ver con eso. recorren todo Por el eso libro. también, claro, por eso también los modelos más asociados a lo hidráulico o lo fluvial, el mar, la lluvia, ¿no? Antes que a Virtuoso. los modelos de estado, ¿no? Me parece que ahí también hay una punta importante, en el sentido en que justamente pensar no es generar un estado, sino es generar una especie de gimnasia, de movimiento, de traslación, de dislocación en ese sentido. Entonces, ahí directamente de ahí la idea de lo nómade, ¿no? O sea, no, el pensamiento no está quieto nunca, se mueve. Eso me parece que también es una cosa muy deleuziana en el sentido de que la prosa de ellos es una prosa completamente móvil. Se nota que está siempre pegándole para adelante, ¿entendés? Como, o saltando, es como, nunca Saltando de hace, una cosa a nu- otra. sí, nunca hace centro. Incluso cuando son bastante sistemáticos en Ujú. algunas cosas. Repiten, arman glosario al final de los libros, definen, usan la definición mucho, pero siempre intentan desordenar lo expositivo. Entonces, proceden por ocurrencias, que es una cosa muy de niño, por otro lado. El niño te Tal puede saltar con cual. cualquiera. Bueno, la Y es repetición también es eso. algo de niño, la repetición también es algo de niño, enumerar también es algo de niño, cuando Sí, lees el diccionario también es algo muy infantil ese juego. Y creo claro, que tiene claro. también como un deseo de transmisión. Eh, Claro, sí, sí, Porque hay totalmente. Eso, algo ahí eso que como que seguro. el gran Deleuze que quiere hacer, el concepto quiere hacer, no es que quiere pensar y plantear un sistema teórico para explicar el mundo, quiere Totalmente. hacer mundo. No, es más, por eso yo creo que ahí ellos en un momento se confunden sobre el final, cuando dicen que la filosofía es concepto y la literatura es afecto, ¿viste? ¿Te acordás
ese capítulo Sí, de qué es sí, la filosofía. Yo creo sí. que Pero en otro esa lugar distinción que juntan. hacen, En otro lugar juntan el afecto y el concepto. Por eso esos saltos que vos decís son ahí evidentes. va. No Pero escribiendo. ahí parece como que ahí parece como que están separados. Y en realidad Claro. justamente es la unión de eso, ¿no? Que Ujú. por otro lado sí lo junta porque Deleuze es lector de Spinoza y sabe, digamos, que el concepto y el Claro. afecto operan juntos, pero ahí curiosamente distinguen a la literatura por creación de bloques de Sí, devenir, de afecto, que es cosa que también hace la filosofía de ellos. Pero sí, ahí sí, aparece como separado, en el libro, digo, ¿no? Después, obviamente, por eso también es interesante, los conceptos de ellos también operan mucho por contexto, como que, por ejemplo, el cuerpo sin órganos no es el mismo en el Antiedipo que en Mil Mesetas, ¿me claro. entendés? Y así, las máquinas no son las mismas. De hecho, es como una figura que abandonan un poco. Y así, como que cada vez que aparece el concepto, al estar linkeado con otra cosa, se modifica, se Sí. altera, ¿no? Como una cosa medio de absorción química de lo que tiene al lado. Entonces, en ese sentido no son estados. No es que vos decís el cuerpo sin órganos y dices, ah, ya está, es esto. No, va moviéndose. ¿Se entiende? El mismo pensamiento es nómade, o sea, pero esto que decís también me recuerda que ocurre en muchas filosofías. Creo que más allá de Spinoza, bueno, de Hume, que también tiene un libro hermosísimo sobre Hume, eh, hay, bueno, Platón mismo, que vos decías es re simple. Platón también, yo tenía un profesor que le decía que era el filósofo del skate. Se mueve completamente, o sea, vos lees el Timeo, lees el Fedro, lees, no sé, Apología de Sócrates, decís, esto, acá pasa El algo, filósofo hay, del skate te sí, decía, y esto es muy impresionante. buena. Por eso como, sí, es buenísimo, porque uno por ahí Muy buena. cree que hay filósofos así canónicos o qué sé yo, se puede decir que Platón inventó Occidente o que Platón planteó, digamos, límites para Occidente, pero cuando empezás a leer los diálogos, Platón es miles de Platones. Claro, Entonces claro. creo que no solamente o que Darío González, en ese libro que hablábamos el otro día, El arte como interrogación, tiene Ajá. un texto sobre Borges, pero que señala como que Borges hace una lectura que me parece buenísimo verlo en general. Hace una lectura de los textos a partir de su escepticismo o de sus planteos conjeturales, como buscando o viendo o captando, sugiriendo lo incompleto que tiene una obra, pero que está en esa obra y que está pensada impensadamente en la obra. Y en Platón hay Sí, muchísimo de eso. entiendo. Eh, que Bueno, muchos ni filósofos hablar. Eso utilizan. lo deja muy en claro Derrida, digamos. Que en Platón está lo pensado e impensado, digamos, ¿no? Claro, No, no solo Derrida, sino Rancière, que vuelven quichicientas mil veces a Platón hasta el hartazgo, a es sacarle que la última gota. sí, es Eh, que más allá de que yo estuve 5 años de mi vida con Platón, con el Fedro aparte, y hago como una defensa, pero es que volver a los griegos es como un camino, fíjate, Foucault antes de morir vuelve a los griegos, hay como una cosa ahí sí. de una vuelta para Bueno, buscar. pero fíjate que también ahí hay como cosas distintas en el sentido que, por ejemplo, eh, Deleuze vuelve más a los estoicos, a Sí, Lucrecio, al atomismo, no vuelve a, o sea, obviamente lo menciona Platón y hay un sí, ensayo sobre el pero simulacro y bla, bla, después pero otra, no retoma Platón para ir, digamos, como modelo, ¿no? Como sí hace, por ejemplo, Badiou, que su modelo de la filosofía es Platón, básicamente. Pero digo, fíjate hasta qué punto está ahí lo impensado pensado que la filosofía no puede dejar de repetir eso, digamos, de repetirlo no en el sentido de reproducirlo, ¿no? Sino de ir a buscar novedades ahí, ¿no? sí, sí, están ahí dichas. Por eso creo que Deleuze hace eso, pero también es un movimiento muy espinociano de comunidad. Cuando vos decís, vos, Deleuze no es Deleuze, claro, es esa comunidad espinociana de Hume,
Spinoza, qué sé yo, miles. Freud con los niños, Claro, cuando él tenía como sus preferidos, digamos, Spinoza era uno de ellos, Nietzsche bueno, también, sí, por el supuesto. Nietzsche de Deleuze, Hume tiene un libro sobre Kant, Bergson, después también Sí, no hay que olvidar como a los maestros, digamos, a la bueno, gente ahí con la que ellos también, cursaban, tipo, ese libro sobre Kant, perdón, Martín, ese libro sobre Kant, ya estamos en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es entenderle. En el libro sobre Kant también es como que él bucea ahí algunas cosas como no pensadas en la estética kantiana, por ejemplo. es Como que que me parece que tenía esa capacidad también, ¿no? Como de volver a esas lecturas, bueno, ahí dice Nati, a Carroll, a la literatura, y pensar algo que parece que, mm, que nos hemos pasado por alto, ¿no? Eso también es un inmensísimo lector, Deleuze era un gran lector. A mí, por ejemplo, Lógica del Sentido, con toda la complejidad de ese libro, tiene unos momentos, tiene unos momentos que son de la más alta prosa filosófica, así, tipo que te emocionás cuando habla del alcoholismo de Fitzgerald o de la locura de Artaud, no sé qué. Tiene unas frases que son totalmente novelísticas, digamos, ¿no? Y tienen un poder literario muy fuerte, muy fuerte. En ese sentido, me parece que también era un gran escritor, digamos, ¿no? Incluso cuando no escribía, digo, cuando daba clases, las clases de Deleuze son geniales. Decían que era muy buen docente, muy divertido. Yo leí las clases sobre pintura, por ejemplo, que son increíbles. Ah, no las leí. Realmente muy gracioso, muy ocurrente, ¿viste? Como por dónde encara el problema. Ocurrente es la palabra, ¿viste? Es ocurrente, es ocurrente. Tiene eso, de la ocurrencia. Obviamente la ocurrencia ya está en los objetos que elige, pero también hay que saber Pero elegir, que es como también una cosa bastante como un difícil. punto de partida de su pensar la ocurrencia, que Mm. no suele ser por ahí un punto de partida respetado o de prestigio. Ah, la ocurrencia, se me ocurrió. Eh, Claro, Creo sí, que la me parece que ocurrencia es lo como más un importante. todo está Es lo más buenísimo. importante. Me acuerdo, y con esto creo que podemos cerrar, no sé qué te parece a vos, Mati. Me Dale. acuerdo de un comentario que hace él que me hiciste acordar por lo que decís de la lengua. Que él cuando, no me acuerdo dónde habla del balbuceo, si tiene que ver con la infancia o si tiene que ver con la En niñez. crítica clínica. En clínica y clínica, bien, cuando habla del Sí, balbuceo, sí. dice algo súper interesante que es lo que hace que la lengua crezca por en medio, como si fuera hierba, lo que la convierte en rizoma en vez de árbol, lo que pone la lengua en perpetuo desequilibrio. O sea, ese perpetuo desequilibrio es como angustiante, perturbador, pero también es esa ocurrencia del pensamiento. Claro, además nada menos parecido a la lengua que un árbol, ¿no? Sí, y que un Realmente. balbuceo, o sea, el balbuceo del decir me parece una, no sé, una idea muy genial. Y después dice las grandes, estas cosas que, eso que vos decías de los grandes escritores, decir las cosas tan bien dichas nunca ha sido lo propio de los grandes escritores. Eh, sí. Claro, El balbuceo los es algo grandes escritores instintivo. balbucean. Claro, Creo que ahí balbucear, también no está tener miedo a mucho. balbucear. Ese ensayo es sobre un escritor francés, ahora no me acuerdo cuál, pero también está mencionado Céline, que es un gran Sí, balbuceante, ¿no? sí, sí. Digamos, es Bueno, el que te deja la frase por la mitad, el que corta, ¿no? El de los puntos suspensivos, digamos, y el claro. de la suspensión, ¿no? Bueno, Entonces eso es ahí otra también palabra, ¿ves? Que está eso. también podríamos relacionar con Deleuze, la suspensión, suspender ciertas certidumbres y hacerlas mover. Claro, claro. Sí, un poco hacia ahí va esa lección de dar el salto a lo molecular, ¿no? Y Y quedarse eso medio que es como tan boyando melancólico. ahí. Quería Así que ver si bueno. encontraba un lugar donde sí me largué a llorar con los parpagundos, bueno, y el se va.
Eh, Eso del tiempo que decías vos, bueno, cómo si hacemos foco, bien foco, no en la única gota gigante que dice tu amigo, sino en las múltiples Es gotas, que, por llegamos ahí ejemplo, a las si, pulgas, a los fíjate piojos. que, fíjate que las medidas no son objetivas. Por ejemplo, ¿viste cuando uno tiene mucha hambre que se pone, no sé, un café en el microondas y le pones minuto y medio y te quedás mirando y ese minuto y medio parece como 5 horas, ¿viste? Vos te lo querés tomar ya, pues no sé, te ganas de tomarte un... O sea, el tiempo tiene como esa cosa es molecular justamente en ese sentido, ¿no? Que no es objetivo en el sentido de que pasa 1, 2, 3, 4, sino que tiene como una serie de recortes. O lo mismo, a veces cuando ves una imagen que te dura un segundo por la calle y en ese segundo te pasaron millones de cosas, ¿viste? Por la cabeza. Ahí está puntuado de otra forma. Claro, pienso en el instante en Kierkegaard o, qué sé yo, en los tiempos griegos, que no son cronos, el tiempo del Aión, el tiempo del Kairos, en otras temporalidades que son muy Claro, dejadas de lado. y Estamos que él las como, retoma muchísimo. claro, claro. Bueno, en la lección del piojósofo y la pulgósofa, eh, bueno, es realmente muy triste para mí, porque siento que Deleuze se va y ahí pienso, cuando me pienso, ¿qué le pasó a Deleuze? Bueno, se fue molecularmente, digo ahora, a los niños de 4 o 5 años. Eh, Claro, y bueno, leo el final, que en realidad no es un final, es un salto. Me encanta porque la lección inaugural, que aparte claro, tiene esta idea de lección inaugural en el Colegio de France, no sé, no tiene un inicio, claro, es como una magia, es la palabra, y el final es un salto, el salto de Deleuze hacia ese mundo microscópico que claro. va, molecular. Y termina así. Ahora el gran Deleuze miraba al mundo para siempre desde su nueva casa en una partícula de polvo, y tan solo veía desplazamientos y velocidades, aceleraciones y lentitudes, puntitos que se acercan y se alejan, se ponen, se componen y se descomponen, el resplandeciente aserrín de luciérnaga del que están hechas todas las cosas. Y ni colorín ni colorado, la era de Lesiana ha comenzado. Ay, es súper Ese es... emocionante. Y aparte, ese fin como comienzo y la era de Lestiana, viste que también se habla mucho de, es el momento de Sí, Deleuze, sí. estamos en la era de Lestiana. Bueno, es como una pregunta para Ahí, seguir ahí, pensando. ahí en teoría recién comienza. Es como un libro fundacional que apuesta a las generaciones del porvenir. Ay, pero eso es re lindo, tiene como No, un ¿qué pasa? espíritu letiano, esos filósofos que no llegan. eh, Claro. Quizás es un final medio de padre reciente, ¿no? Como que digo, bueno. Una cosa Fermín así. tuvo que ver también Claro, en la Fermín, infancia, ¿verdad? Fermín, te toca a vos. Ya le estás dejando un Tremendo. legado de adulto adultizado. Tremendo. No, eh, sí, pobrecito, no, 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 no lo voy a hacer de lesión. Pobre Bueno, nada. Mati, Ahora me le agarró tengo una que ir. cosa, esto lo cuento así y terminó, pero una cosa muy graciosa y es que el libro está como arriba de la biblioteca, ¿viste? Entonces, todos los días a la noche se para adelante de la biblioteca y empieza a decir, papá, papá, y señala para arriba. Y lo tengo que levantar y agarra Señala el la gran voz. Deleuze, se sienta y empieza como a mirarlo, no sé qué hace, pasa las páginas y me señala la foto de como la autor esa dice papá, papá, y a veces dice mamá, mamá, pero agarra el libro todas las noches, y eso que yo no lo jodí, no, simplemente se lo mostré, pero no hice nada Es para un que lindo fuera gesto, ahí. bueno. Y está como enganchado, no sé si con los colores, con qué, pero ya es como el lector Bueno, ideal. lee a su forma infante. Claro, por eso te digo, es el lector ideal,
que no sabe leer, leer, pero lee el libro igual. claro, sin saber leer, leer, genial. Claro, ahí Como el va. perro que le tira piedritas, él es una... Bueno, Mati, nos vemos pronto, espero Bueno, personalmente. Rami, muchas Seguimos gracias por todas con... las preguntas, por toda la lectura. Me No, encantó gracias a compartir vos, este momento. gracias a vos por este libro maravilloso. Bueno, Bueno. gracias a los que escucharon, lamento no leer los comentarios, pero quedó mi amiga Fer ahí colgada. Eh, No, no te Mando preocupes, igual muchos yo más o menos fui, nos mandaron saludos y esas no, cosas. no sé qué Sí. pasó. Bueno, Mati, muchas gracias. Nos vemos. Nos Gracias vemos, y Rami, muchas gracias a vos. espero más libros, más libros. Abrazo. Chao. Adiós.